Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido en el día de hoy compartir la palabra del Señor, una palabra que sana, una palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas. El mensaje de hoy tiene como título El caminar del cristiano. La lectura bíblica está en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al 22. Dice, en el nombre del Señor: por lo cual levantad las manos y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El Señor bendiga esta lectura de la palabra del Señor. El caminar del cristiano, hermanos, es un caminar, un peregrinaje en que hay que tener mucha resistencia, mucha perseverancia. Y el versículo nos exhorta a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. La comodidad en este tiempo, hermanos, y el poco compromiso del creyente cristiano provocan el aletargamiento espiritual y la enfermedad del alma. Al igual que físicamente, una vida sedentaria de mucho comer, mucho descanso y poco esfuerzo físico finalmente provocan en nosotros enfermedades y finalmente la muerte. Es necesario esforzarse en la vida, hermanos, porque el trabajo nos mantiene vivos. Lo mismo es en la obra del Señor. El trabajo espiritual nos mantiene vivos y sanos en la vida cristiana. Exhortación a caminar en la verdad de la palabra de Dios para que es una senda derecha y recta para nuestros pies. Ayudando también a otros cristianos, hermanos, para que si alguno está débil, no se salga del camino, como dice en el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Podemos hablar del versículo 14, hermano, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Esta enseñanza, hermano, se refiere a lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:18, donde Pablo dice: si es posible, en lo que dependa de ustedes, estad bien y tened paz con todos. Hermanos, en estos tiempos de confrontación política y social en este país, debemos ser pacificadores. El Señor nos manda a ser pacificadores. La palabra deja en claro que si no practicamos primero la paz, tampoco podremos buscar la santidad. Porque para santificarse para Dios, primero debemos estar en paz con Él, con uno mismo y con todos los demás. El versículo 15 nos enseña que no estorbemos la gracia de Dios guardando en el corazón raíces de amargura. Podríamos preguntar, ¿qué es una raíz de amargura? Es un resentimiento, un odio, frustración y envidia muy grandes que siente una persona por algo que le han hecho, ya sea que lo hayan ofendido o lo olvidaron, o cualquier daño que le hayan hecho y que no es capaz de perdonar y olvidar. Por ahí he escuchado yo a algunos políticos diciendo: ni perdón ni olvido. Pero ellos son mundo. Ellos hacen lo que el mundo les enseña, pero nosotros como cristianos hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. No tienen que haber raíces de amargura en nosotros, hermanos. Hay personas que se han muerto odiando a algún familiar o a alguna otra persona que le han hecho daño y nunca lo han perdonado.
La Biblia dice que tengamos cuidado de no ser contaminados con estas raíces de amargura, porque es así como empiezan las divisiones en las familias, en las iglesias también y en los países en general. Estas raíces de amargura son terribles, hermano, contaminan, porque lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre, dice la palabra del Señor. En el versículo 16 dice que no sea que haya entre vosotros algún fornicario o profano, como Esaú, que por un plato de lentejas desechó la bendición de la primogenitura. Un fornicario en sentido literal, hermanos, es uno que no se contenta con la provisión que ha hecho el Señor en el matrimonio, sino que busca deleites físicos en uniones ilícitas. Por esta causa los profetas del Antiguo Testamento solían aplicar el término en sentido figurativo a los desvíos del pueblo de Israel, que en lugar de gozarse en su unión espiritual con Jehová Dios, iban tras ídolos abominables de las naciones vecinas, tales como Baal y Astarté. Ellos fornicaban, es decir, eran infieles a Dios. Hoy en día el fornicario espiritual es aquel hermano que comienza a abrazar causas del mundo, por muy nobles que estas causas digan ser. Por ejemplo, lo que está muy de moda en estos tiempos, luchar por el aborto libre, que es algo que Dios abomina. Dios abomina que se derrame sangre inocente, lo dice en Proverbios 6, 16 y 17. Otro ejemplo es el cristiano que lucha por darle un vínculo sagrado del matrimonio a personas del mismo sexo, contradiciendo con esto el diseño divino que dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y eso es lo que Dios bendice. Génesis 2, 24. El fornicario es también un profano, o sea, uno que no sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano, estando dispuesto a contaminar lo sagrado por su carnalidad. Dios nos libre, hermanos, Dios nos ayude en su misericordia. Por eso da el ejemplo de Esaú, que para él fue más importante satisfacer el hambre del momento que la bendición de Dios. Se perdió la bendición. Después la buscó con lágrimas, pero no la pudo encontrar. El Señor bendiga esta palabra, hermano, y que esta palabra haya hallado cabida en nuestros corazones para que la podamos poner por obra. Bendiciones, hermano. Muchas gracias.